Médico cirujano, con especialidad en medicina interna, cirugía general y endoscopia digestiva. Doctor honoris causa por las universidades de Tabasco y Chiapas. Fue presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Asimismo, fue titular de la Academia de Profesores y Alumnos de la Universidad de Guanajuato, diputado federal y presidente de la Comisión de Salud. Por su trayectoria profesional, ha sido condecorado por el gobierno de la República Francesa con la Orden de Caballero en la Legión de Honor. Probablemente, uno de los retos más importantes de su trayectoria fue cuando le tocó enfrentar la pandemia por la influenza, siendo secretario de Salud del gobierno federal, la cual logró combatir con conocimiento, capacidad y liderazgo. Asimismo, fue secretario de Educación Pública Federal. Actualmente, continúa desempeñándose como médico gastroenterólogo. Hoy con nosotros, doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, me da mucho gusto saludarte y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Julio, bendito sea Dios. Como todos los días, trabajando con mucho ánimo, con mucha esperanza, con mucho deseo de ver un país que pueda crecer, que pueda estar mejor por el bien de todos. La verdad es que el pueblo mexicano es un pueblo extraordinario y creo que merecemos lo mejor. Desgraciadamente, ahora no nada más nosotros, sino todo el mundo estamos padeciendo pues esta situación delicada, grave, que todavía no pasa y que todavía vamos a tener por algún tiempo que sufrir y que no nada más es una cuestión de salud, sino que tiene un alto impacto en los aspectos económicos, de comunicación, en fin, en la vida diaria, en la vida normal. Pues querido José Ángel, tú has sido un médico cirujano, es un médico cirujano muy exitoso, pero diría yo que tu trayectoria y tu carrera ha pasado de alguna manera en un modo híbrido, porque este modo híbrido yo lo determinaría como un extraordinario servidor público, y esto lo digo siempre con mucha admiración y con mucho respeto. Creo que has sido un funcionario público extraordinario en diferentes campos también del servicio público, tanto como secretario de Estado en 2 ocasiones, y también ha sido diputado federal. Y por otro lado, también te tocó ser árbitro electoral en aquellos momentos en Guanajuato, que siempre has sido una persona muy apreciada en Guanajuato, tu alma mater, la Universidad de Guanajuato, desde luego. Pero cuéntame un poquito, ¿dónde decides tú, en primer término, iniciar tu carrera como médico, estudiar medicina? ¿Por qué estudiarla donde la estudiaste, sabiendo que eres oriundo de León, Guanajuato? Pero obviamente la Universidad de Guanajuato ahí te hospedó, pero te albergó, pero déjame saber dónde tomas esa definición y por qué. Bueno, mira, yo tengo la fortuna todavía de que uno de mis tíos, el hermano mayor de mi mamá, de hecho, el único que queda ya en la familia Villalobos, el doctor José Jesús Villalobos, es un gastroenterólogo muy distinguido en México. Tiene 97 años y medio ya. Él sigue, bueno, trabajando un poco menos, pero como quiera ha producido gran cantidad de libros y uno de ellos es el libro de texto para todas las escuelas de medicina de México prácticamente. Entonces él es el maestro de todos. Él fue jefe de gastroenterología en el Instituto Nacional de Nutrición y además, aparte de ser un gran médico, ha sido una persona ejemplar en su vida personal. Recto, justo, o bueno, bueno, un hombre dedicado a servir a los demás, un hombre dedicado a su profesión, un gran padre de familia, abuelo, ahora ya bisabuelo, etcétera. Y él siempre fue un modelo para mí. No que mi padre no lo fuera, sino que era una visión diferente porque el aspecto de la medicina era algo que desde pequeño a mí me llamaba la atención. Y verdaderamente yo me vi en un conflicto interno difícil porque en aquellos momentos que tuve que decidir qué carrera estudiar, pues era yo el único hombre en una familia de 6, tenía 5 hermanas. Y después el hermano nació cuando yo ya estaba en medicina. Y como tú sabes, la tradición, eh, particularmente en aquellos tiempos, te estoy hablando de 1968, era pues que el hijo mayor, si era un varón, pues, o si era el segundo, se dedicaba al trabajo del papá.
Y nosotros, originarios de León, pues siempre aquí la mayor parte de la gente se dedicaba a la industria del calzado. Mi padre no era la excepción, él hacía zapatos, era un hombre muy trabajador, muy exitoso, muy bueno para vender zapatos, también muy dedicado a la familia. Y entonces cuando ya iba a qué escoger o seleccionar la carrera que iba a seguir, prácticamente cuando vas a entrar a la preparatoria, que a mí me tocó todavía de 2 años, entonces ya tenía que ser ciencias biológicas o matemáticas o sociales. Entonces yo entré en un conflicto interno porque la verdad a mí me gustaba mucho la medicina y no me gustaba mucho la parte de la fabricación de calzado. Aunque mucho lo experimenté porque iba con él desde los 10 años a la fábrica y a veces me ponía a meter los zapatos en las cajas o, en fin, hacer diferentes funciones dentro de la fábrica. Y cuando llega el momento de decidir, pues yo tenía esa angustia y dije, mamá, dice, pues oye, tú tienes que dedicarte a la fábrica, porque si no, ¿quién se va a quedar a continuar ese trabajo de tu papá? Y le decía yo, es que a mí no me gusta, la verdad es que no me gusta. Y bueno, cuando estaba uno ya en tercero secundaria, no sé si te acuerdas que había unos exámenes de orientación vocacional. Y claro, claro, que por lo regular orientaban o desorientaban, pero sí existían. Desorientaba. Porque bueno, yo era un estudiante que no era malo y me fue muy bien en el examen para ser administrador de empresas. Entonces, Wow. y ahí, bueno, pues todavía más, pues me dice mamá, pues tienes que dedicarte a eso, ya está ahí el examen y todo. Finalmente hablé con mi padre y le dije, oye, ¿qué te pasa? Le dije, estoy en un conflicto porque la verdad es que yo quisiera ser médico, pero pues el examen me salió administración. Yo veo cómo trabajas tú, lo que has hecho por la fábrica, pero no sé y tengo temor. Dice, a ver, lo que quieres es medicina, estudia medicina. Claro. Entonces le dije, bueno, y si me equivoco, pues no pasa nada, vuelves a empezar. Entonces, este apoyo me sirvió muchísimo, esta libertad que me dio para decidir. Y bueno, nunca siento que no me equivoqué, nunca me he arrepentido de haberlo hecho así. Y siempre tuve todo el apoyo para ser médico y ya después, pues, el apoyo para hacer la especialidad, incluso para irme al extranjero. Creo que fue una gran decisión y creo que fue una muestra, pues, de amor de mi padre, porque podía haber dicho, no, vente a la fábrica, que mira, que te voy a hacer esto, te voy a dar esto. Y el otro dijo, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Es esto? Adelante. Entonces eso yo siempre se lo reconoceré y ahí empezar a buscar en dónde estudiar medicina. La Facultad de Medicina de León tiene una gran trayectoria, se fundó en 1945, o sea, Sí, tiene claro. Gran tradición. ya 75 años la facultad y ha sido y es una de las mejores facultades de México. Sin embargo, como siempre, y hasta ahora sí es muy difícil lograr el ingreso porque en aquel entonces ya éramos 1,200, 1,300 aspirantes para entrar anualmente, porque ahora ya es semestralmente y entrábamos 75. Entonces dije, bueno, pues de todas maneras lo voy a buscar. Fui a sacar solicitud también a San Luis Potosí. Anduve viendo también la posibilidad de irme a La Salle de México, que tenía poco tiempo de fundada, porque además yo era lasallista y yo hice toda mi primaria, secundaria y preparatoria en La Salle, en León. Y bueno, Ok. tuve la fortuna de que me aceptaran. Oye, Entonces, pero gran éxito que te aceptaran, porque sí, efectivamente, hoy sigue siendo un gran tema el ingreso de todas las personas que quieren estudiar medicina. Yo lo vivía cuando estuve en el Consejo del Politécnico, veía yo cada que salía la convocatoria, pues era un gran tema, la selección y elección de los mejores perfiles, y desde luego sí era un tema en donde muchos aspirantes pues quedaban fuera, ¿no? sí, y bueno, como decíamos, no es que fueran malos los que no quedaban seleccionados, sino que éramos tantos. Sí, el lugar era muy escaso. Los, Paradójicamente, también veía yo en tu semblanza, que es una semblanza muy padre, con una trayectoria de vida, insisto, muy bonita, veía yo en tu maestría finalmente retomas un poco de aquellos orígenes de tu orientación vocacional y haces una maestría en administración pública y luego especialidad incluso en administración pública estatal y municipal. O sea, vamos, no te salvaste de la administración. bueno, yo mismo lo busqué porque en el año de 1990
eh, fui nombrado director de la Facultad de Medicina. Entonces, al estar ya como director, te das cuenta, pues, las deficiencias que en administración tienes, porque como médicos, pues nos dedicamos más bien a los pacientes, a la cirugía, a las consultas, las endoscopías, que es lo que yo hago, y necesitas también ponerte a estudiar sobre los procesos administrativos y las leyes, en fin, la responsabilidad de una dirección de una facultad era muy grande. Y ahí fue donde decidí, dije, pues me voy a meter a la especialidad primero, que fueron 3 años, y luego a la maestría, que fueron 4 años, y iba todos los fines de semana, desde el viernes a Guanajuato. Viernes en la tarde y todo el sábado completo, hasta que logré el objetivo de tener esta capacitación que en verdad que me ha servido de mucho y te abre las puertas, no nada más en el conocimiento, sino en la relación personal, porque esta maestría y la especialidad se llevaban a cabo en la Escuela de Derecho de la universidad, en el campus central, o sea, en el gran edificio En de el edificio Guanajuato. histórico de Guanajuato Capital, claro, que es hermoso, claro. Extraordinario llegar ahí, estar en clases como cualquier alumno, con maestrazos, ¿verdad? Que te daban unas clases extraordinarias y que además te hacen entender otra forma de pensar. Y hubo un momento en que también alguien me dijo, ¿por qué no eres abogado? Porque tenía facilidad para la oratoria. Pues no me desagradaba estar ahí. Muchos de mis compañeros eran abogados y también administradores, así es que fue una experiencia padre. Antes de eso, José Ángel, antes de llegar a esa etapa de los 90, tuviste oportunidad de hacer estadía en el extranjero. ¿Cómo estuvo eso? ¿Por qué tu decisión? ¿Por qué tu selección de país y todo? Mira, yo ya había pensado desde que estaba adelantado en medicina que tenía que buscar hacer una especialidad en algún país extranjero, si fuera Estados Unidos o fuera de preferencia Europa, mejor. Y finalmente, cuando yo ya estaba en el hospital de nutrición, porque primero tuve que pasar el examen para entrar al hospital de nutrición, que también es una de las, bueno, para mí es la catedral de la medicina interna, cirugía en México, la verdad, todo el mundo lo escucha, el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán y Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán, pues es reconocido mundialmente y pues era una gran aspiración. De ahí en ese lugar entonces mi tío era el jefe de servicio de gastroenterología. Y bueno, pues pasé todos los trámites que había que hacer, hice el examen también. Y también era otro momento complicado porque éramos alrededor de 150 para quedar 17 residentes. Primero medicina interna y luego ya nos íbamos a cirugía los que queríamos ser cirujanos. Y estábamos en eso, ya habiendo sido aceptado. Mi tío cada año organizaba una reunión donde invitaba, era el curso de gastroenterología que era de reconocimiento nacional y hasta internacional, invitaba a muchas gentes del extranjero y esa vez, en 1977, invitó a 4 de los grandes maestros de la gastroenterología francesa. Entonces, me los presentó, tuve la oportunidad de compartir con ellos, les manifesté mi interés de irme a formar a Francia. Me dijeron, pues ven a visitarnos y vemos qué posibilidades hay. Entonces, en 1978, ya estábamos casados Gaby y yo, Gaby es mi esposa, ¿Cómo no? y nos casamos en 77, y ya estando allá, nos fue aprobado, yo había hecho un trabajo sobre cáncer de páncreas y lo había mandado al Congreso Mundial y me lo habían aceptado. Entonces le dije, pues nos vamos a ir a Europa y nos fuimos a Europa para presentar el trabajo por ahí en el verano del 78. Qué Entonces fue cuando maravilla. aproveché, y ya que presentamos el trabajo de Madrid, nos fuimos a la frontera con Francia en tren y luego de ahí, la primera ciudad que nos quedaba más cerca era Toulouse. Toulouse está como a 200 250 kilómetros, sí. Ujú. y más o menos. Y entonces llegamos a Toulouse y la verdad me trataron de maravilla. El hospital que conocí, bueno, era algo así fuera de serie, 2.500 camas, un hospital con todo, y estaba recién inaugurado, tenía 5 años. Entonces, conocí al jefe de cirugía, al jefe de gastro, al jefe de endoscopía, me trataron muy bien y se me abrió la posibilidad de hacer
la cirugía, la gastro y la endoscopía allá. Entonces dije, pues esto está muy tentador. Y al ver, Toulouse es una ciudad más o menos como del tamaño de León, quizás un poco más pequeña, pero técnicamente, industrialmente más desarrollada. ¿Cómo no? Pero además es una ciudad estudiantil, es la Ville Rose, la ciudad Sí, caray, rosa. qué Entonces, padre. un ambiente estudiantil muy bonito. Y bueno, tuvimos la fortuna que nos aceptaron. Ya no fuimos a las otras ciudades, ya no fuimos a Lyon ni a Marsella. Fuimos después cuando ya estábamos allá y a París. Pero ya cuando llegamos, conocimos, vimos que había una posibilidad, hubo que pasar los trámites, los exámenes y todo, pues decidimos en 1979 de que ya habiendo hecho los 2 años de medicina interna, ya no íbamos a seguir en nutrición y nos fuimos a Francia a hacer cirugía, endoscopia y la parte de gastroenterología. Oye, ¿y la parte del idioma ya lo dominaban? ¿Tú ya No, teniendo en mente eso, lo habías practicado algo? mira, me había puesto a estudiar porque la verdad no sabía yo francés. Sabía inglés, pero no francés. Entonces, pues un poquito a matacaballo, me compré uno de esos cursos que De hay. cassettes, claro, ¿no? De audiocassettes Exacto. en ese momento, claro. Y yo me recuerdo tanto que uno de los servicios donde me tocó pasar antes de irme a Francia fue terapia intensiva. Terapia intensiva es un servicio pesadísimo, porque ahí están los pacientes más graves. Entonces, pues tenía que estudiar el francés y entonces en la noche, pues me quedaba dormido con los audífonos, escuchando. Y bueno, como Dios nos dio a entender, llegamos a Toulouse y pues al principio le batallamos, por supuesto. Llevaba mis libros y todo, y los 3 primeros meses fue a seguir estudiando. Y lógicamente que la práctica pues me ayudó para, ya alrededor de 3 meses ya entendía yo bien y ya me podía comunicar con facilidad. Y no es fácil otra vez el choque cultural porque llegas a un ambiente que aunque los franceses se portaron extraordinariamente con nosotros, es diferente, todo es diferente. Para empezar, Claro. lo que más nos pegaba, y yo le decía a mi esposa, oye, es que llegamos en marzo y era mayo y no habíamos visto el sol un solo día. Todos Sí, qué los días tristeza, claro, sí. Días, estaba días lloviendo nublados, fríos, frescos, claro. y fríos. Entonces, pero encontramos ahí muchos amigos franceses y latinoamericanos. Entonces nunca estuvimos solos y poco a poco fuimos tomándole el gusto a todo y además, bueno, la cultura francesa es extraordinaria y pues eso te motivaba. Y los 3 años, bueno, se nos fueron, pero como agua y la verdad fueron sin duda los mejores años de la vida de Gaby y mío. Allá nació la hija mayor, Ana Gaby, y también fue una fortaleza, un estímulo, un gusto, un motivo más para echarle ganas y seguir adelante. Qué padre historia. Oye, ¿y en algún momento pensaste que con el tiempo serías condecorado por el propio gobierno, por la República Francesa, con la Orden de Caballero? ¿En algún momento pasó por tu mente que eso podría llegar a suceder? Digo, son cosas que uno nunca ni se propone ni llegan, pero es un gran reconocimiento pertenecer a la Legión de Honor, ¿no? Y la verdad es que nunca lo pensé, Julio, porque lo había oído, pero no, dije, no, bueno, La sí, Universidad Napoleónica, pues estando en París, quien no pase por ahí, le llame la atención ese bonito edificio de la Universidad Napoleónica y de la Legión de Honor, pues digo, es parte del gran paisaje parisino, ¿no? bueno, hicimos, te digo, muchos amigos y esta amistad México-Francia se fue cristalizando. De hecho, mi tío formó la Sociedad Franco-Mexicana de Gastroenterología. Y pues yo atrás de él ahí estaba y organizamos durante muchos años las reuniones. Cada año, un año era en Francia y otro año era en México. Entonces era un convivio familiar porque íbamos o venían entre 10 y 15 médicos con sus esposas. Había toda la parte académica y luego también la parte cultural. Nos tocó una vez organizarlo aquí en Guanajuato. El primero que fue en el 86, y habíamos regresado, por supuesto, fue en Morelia. Y de ahí grandes, grandes, grandes amigos. Y después, pues siempre tratando de fortalecer la relación, de consolidarla. Y yo seguía viajando a Francia, pues, por lo menos cada 2 años para actualizarme. Y esto me generó
muchas relaciones con el gobierno francés a nivel de la embajada en México y también con otros amigos que estaban en París. Y de repente me dicen, oye, pues te propusimos para que te dieran la Legión de Honor y ya te aceptaron. Pero con la ventaja de que, porque esa pueden entregarte el diploma y la medalla en una ceremonia que se hace en la casa del embajador o embajadora de Francia en la Ciudad de México. Ujú. Tiene una biblioteca preciosa también, Preciosa, sí. un Ujú. evento muy bonito, pero dice, pero a ti te lo va a dar el presidente Sarkozy y No, te lo va a dar bueno. París. Entonces dije, bueno, pues ¿qué nos puedo decir? En el Palacio del Élysée, que es como el palacio Sí, cómo del no, claro. gobierno. Entonces fue un día así extraordinario. Ayer mismo estábamos viendo una foto donde además estuve rodeado de mis 4 hijas, 2 de ellas ya casadas. Y bueno, fue un momento para mí, pues el más importante de mi vida y que el presidente Sarkozy me haya hecho el honor de ponerme la medalla. No, Y, además el protocolo, el evento es muy bonito cuando pides permiso al Senado de la República para aportar la condecoración, el trámite que el Senado dé la autorización para que tú conserves tu nacionalidad, no pongas en riesgo nada. Es todo un proceso, es algo muy bonito y que dignifica mucho tanto a Francia como a México. Oye, José Ángel, ¿y luego de dónde empieza tu inquietud de participar un poco en actividades de alguna manera que yo denominaría ciudadano-políticas, ¿no? Porque finalmente un instituto electoral, pues, sí es una actividad que yo definiría como una actividad política, pero pues representando a los ciudadanos de alguna manera. Luego ya tu actividad en el gabinete federal y eso ahorita iremos para allá, pero la parte de Guanajuato. Yo te veía disfrutar ampliamente tu ejercicio en el Instituto Electoral y fuiste un gran árbitro, serio, contundente, prudente, moderado, discreto, pero firme. Vamos, en tiempos de un Guanajuato también convulso, de un Guanajuato que empezaba a ponerse en el mapa del país, ¿no? bueno, esa inquietud la tenía yo desde, como te digo, que me gustaba mucho la oratoria y con frecuencia daba algunos discursos y la gente me decía, oye, ¿por qué no le entras a algún partido? Pero todavía no había decidido nada. Y sobre todo porque nosotros regresamos en el 82 y los primeros años me dediqué intensamente a mi profesión. Trabajaba en la noche en el seguro, en la mañana en el hospital, en la tarde en el consultorio y todo era medicina. Entonces, pero un día estando con el Congreso Nacional de Gastroenterología, en donde cada año asisto para la actualización, me llega una llamada, estaba en la ciudad de Guadalajara, por Francisco Arroyo, que seguramente lo conoces, Sí, pues Pancho Arroyo. Panchito, claro, sí, cómo no. Pancho era el presidente del Congreso del Estado de Guanajuato. Y yo lo conocía bien porque tuve la oportunidad de ser médico de su papá y de ser profesor de su hermano. Muy buen médico, por cierto, también, al igual que su papá. Y me habla Pancho y, oye, fíjate que José Ángel ahora ya con la cuestión de que había quedado Carlos Medina como gobernador interino y para tratar de recuperar la constitucionalidad en el Estado, puesto que esto fue un nombramiento, no fue una elección. Claro. Entonces se hicieron muchos cambios y entre ellos se crea pues todo el reglamento para los procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato, el código electoral para el Estado de Guanajuato, y esto también motivó cambios en la Constitución del Estado de Guanajuato, de manera que se crea el Instituto Electoral en 1994 y una de los objetivos que tenía era que fuera un organismo ciudadanizado. Entonces, constituido por 5 consejeros ciudadanos propietarios y 2 suplentes. Y esos consejeros ciudadanos iban a ser propuestos y seleccionados por los partidos políticos, en aquel tiempo PRI, PAN, PRD nada más. Entonces, al ser Pancho el presidente del Congreso, dice, pues quiero comunicarte una cosa, tuvimos una reunión y ya todos los partidos, donde salió tu nombre para ser consejero propietario en el Instituto Electoral. Y queremos ver que esto es un reconocimiento a tu trayectoria y a tu honestidad. Esto y lo otro. Le dije, oye, Pancho, no me metes en eso, la verdad no sé nada. Y entonces le dije, a ver, ¿pero quién más está? Pues entonces ya me dijo, estaba Toño Morfín, estaba Enrique Dorantes, estaba Hugo Claro, Villalobos. sí. Hugo En fin, un Villalobos, claro. personaje. Sí, claro.
Y bueno, a mí siempre me ha gustado trabajar con gentes de esas que son admirables porque digo, algo he de aprender, ¿no? Oh, mira. Dije, esta sí no me la pierdo. Entonces le dije, sale, sí lento, porque como quiera haré mi esfuerzo para ponerme, tratar de acercarme un poquito al nivel de ellos y tratar de participar con lo mejor que yo pueda y estar en eso que es tan importante, porque digo, siempre nos quejamos de que Claro. todo está mal hecho, pero nunca ponemos de nuestra parte Participar, claro. pasión. Entonces le dije, ok, acepto y ya se nombró los 5 consejeros ciudadanos y después tomamos posición en enero del 94. Es cuando de allí organizamos la elección extraordinaria en donde queda de gobernador el licenciado Vicente Fox, Claro, sí, sí. en una elección que fue bastante clara y limpia, ya sin ningún problema. Y después de la elección, siguió Hugo Villalobos como presidente, porque para ello pues, lo elegimos como presidente. Bueno, Hugo es un personaje, aparte que como amigo es extraordinario y como persona es de verdad alguien muy valioso. En el cargo de presidente lo hizo espléndidamente y aprendí muchísimo. Entonces, cuando pasaron, después de la elección, que salimos bien y todo, como al año y medio me dice Hugo, pues yo ya me voy y ahora te toca quedarte a ti. No, le dije, Hugo, no inventes, o sea, la verdad es que yo vine por 4 años y pues, Y no, ya, que ¿no? esto y que el otro, y que bueno, total, me quedé, me eligieron los compañeros porque era una votación entre los 5 y me eligieron para que fuera yo el sustituto de Hugo y fui el segundo presidente del instituto. Entonces, me quedé, ya con los nuevos consejeros me volvieron a elegir como presidente, me tocó organizar la elección del 2000, que fue la elección en donde ganó Vicente Fox, en donde ganó Juan Carlos Romero Hicks en Guanajuato, y donde ganó el PAN en la mayoría de los municipios. Sí, claro. Entonces, no fue tan complicado ser presidente porque la verdad que estaba tan cargado la votación hacia un lado, que entonces pues no hubo ni chance de que protestaran los demás o que impugnaran. Y ya en el 2002, decidí yo ya renunciar, ya tenía 7 años, casi los 8 años. ¿Para qué? Para que se diera el proceso de elección del siguiente presidente dentro de los consejeros que iban a quedar. Ya empatar el proceso. Exacto. Y ya yo renuncié en julio del 2002 y así fue mi paso por el Instituto Electoral, con la gran satisfacción, te lo digo, Julio. Una de las cosas que nos criticaban mucho era que nosotros éramos juez y parte, que porque el local en donde sesionábamos y donde teníamos las oficinas era el Centro de Convenciones de Guanajuato. Sí, Y yo ese lo era recuerdo. el Ahí gobierno, hacíamos las juntas de gabinete ¿te incluso. acuerdas? Sí, claro. Y era el gobierno de Guanajuato, era el dueño, entonces decían, no, pues sí, pues entonces pues están ya arreglados. Entonces dije, vamos a hacer una elección en el 2000 ejemplar, de tal manera que podamos ahorrar, necesitamos 20 y tantos millones para poder hacer el propio instituto electoral. Y lo logramos. Logramos tener un ahorro de 22 millones de pesos en la elección del 2000 por diversas cosas, sin sacrificar nada. Y ya cuando entregamos cuentas, le pedimos al Congreso del Estado que por favor ese recurso fuera destinado para tener Las propias instalaciones, instalaciones. para ya no dar ahí a pensar que Pensar estábamos nada, claro. haciendo. Y se hizo y quedó creo que bastante bien. ¿Cómo Quedó no? ¿Cómo bastante no? bien, hasta la fecha sigue funcionando. Entonces creo que fue un legado importante, amén de que creo que las elecciones también fuimos árbitros aceptables, digamos. Oye, José Ángel, me voy a brincar la parte donde eres diputado federal. Sé que fuiste un diputado federal también muy exitoso, pero me urge llegar a tu nombramiento de secretario de salud, que además lo hiciste extraordinariamente bien. Te Gracias. tocó un tema muy parecido, de alguna manera, en lo que estamos viviendo. Las dimensiones podrán ser distintas, pero te tocó el tema de la pandemia, de la famosa influenza. Cuéntanos tu llegada a la Secretaría de Salud Federal. ¿Te imaginaste algún día llegar a ser secretario de Salud Federal? Bueno, como sueño sí, Ujú. pero como realidad pues yo la veía muy lejana, por supuesto. Sí pensaba que algún día podía ser secretario de salud del Estado, ¿No? pero federal la verdad era complicado. Afortunadamente, durante
la legislatura, fuimos compañeros, Margarita Zavala y yo, Claro, sí, sí, sí. y todo un grupo de colegas, y pues me conocieron mi capacidad de trabajo en la Comisión de Salud. Y bueno, eso me acercó también al presidente Calderón. Estuvimos en la campaña con él y estuvimos trabajando, y finalmente se decidieron a invitarme, o sea, decidió el presidente invitarme como secretario. Fue complicado, la decisión se tomó casi una semana antes, había otros propuestos, y de repente yo pensé, dije, ya no va a haber nada, pues me regreso a León, se acabó, no pasa nada, sigo como médico. Para mí la medicina es lo más importante, el ver a mis pacientes. Pero bueno, luego ya me hablan, me invitan y voy a verlo. Me entrevisto primero con Juan Camilo Muriño, que en paz descanse también. Y bueno, y de ahí se arrancó todo. Y la verdad creo que al principio, pues así como me estaban conociendo, porque yo Sí, no era claro, claro. No grupo, eras un amigo, tenías una relación profesional, ¿no? era una relación profesional. Y hasta que vino el problema de la influenza, entonces sí se consolidó una gran amistad con. Y bueno, esto de la influenza, esta pandemia que se dio, era algo que esperábamos, porque ya en Asia bueno, ya había habido algunas epidemias amplias, como del SARS-CoV-2, que fue en 2002, y como todas se han iniciado en China, pero esta se extendió a 10 países del mundo y tuvo una mortalidad del 10%, fueron casi 8,000 casos. Entonces, la OMS determinó a través del Reglamento Sanitario Internacional que había que avisar cuando tenía algún caso en paciente con fiebre de origen desconocido por un germen nuevo, antes de 72 horas, porque los chinos en 2002 no habían informado, incluso informaron hasta que habían pasado 3 meses. Caray. Perdieron 3 puntos del PIB en 3 meses. Entonces, con los americanos y los canadienses hicimos un grupo, un bloque, porque decíamos, estos casos de influenza aviar estaban en el sureste asiático, básicamente en Indonesia, Tailandia, y de allí, pues tú sabes que la comunicación a Estados Unidos es por el aeropuerto de Los Ángeles, el más importante. Totalmente, También San claro. Francisco, pero más Los Ángeles. Y entonces decíamos, va a llegar una persona contagiada o muchas, todavía sintomáticas, y van a empezar a diseminar la enfermedad, el contagio, y se van a venir a México a través de la frontera de Tijuana. Y ese virus, el H5N1, tiene una mortalidad, una letalidad, perdón, del 60%. Entonces, y los cálculos que hicieron en OMS era que íbamos a tener 3 millones de casos en 3 meses, en consecuencia 1,800,000 muertos. Entonces era algo, pero digo, nunca visto. Entonces dijimos, tenemos que actuar y tenemos que prepararnos. Nos preparamos en conjunto con los canadienses y los americanos. Éramos parte del grupo de la APEC, donde están todos los países de Asia Asia-Pacífico. Pacífico. Ujú. Y además en el grupo de los 7, que por alguna razón fue invitado a México, porque ahí estaban Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Japón, y donde se trataban básicamente esto de las amenazas biológicas. Entonces, habíamos hecho simulacros, y además con mucha visión, el secretario Frank, cuando estuvo con Vicente Fox, ellos también empezaron a hacer los simulacros, compraron una reserva estratégica, había medicamentos, había hospitales portátiles, había todos estos trajes que ahora los estamos viendo con más naturalidad, Conociendo. Ujú. sí, del Tyvek y cubrebocas y todo. Entonces, ya hicimos muchas acciones de preparación. Y de hecho, México, entre ellas, estableció la vacunación contra influenza en el 2004. Entonces, ya había una protección que era para las gentes con más riesgo, que eran los niños de 6 meses a 6 años y los adultos mayores de 60. Y de repente, un día empezamos a ver que ya después de la época de influenza, que normalmente es noviembre, diciembre, enero y febrero, en marzo empezamos a ver muchos casos de influenza y graves. Y sobre todo, particularmente en jóvenes entre 30 y 50 años, que como se hacía antes, como no había un requisito de receta para comprar un antibiótico, cuando alguien le da una gripa y uno de chavo dice, no, pues a mí esto no me detiene, te ibas con el boticario, le pedías lo más fuerte de antibiótico que hubiera y te lo vendían, te lo ponías y cefalosporina de 4ª generación, y llevabas 2, 3 ampolletas, te sentías un poquito mejor porque atarantaba el virus, pero no lo mataba porque eran
antibióticos, no eran antivirales, y llegaban a los hospitales ya con problemas respiratorios, como está pasando ahora, y entonces los internaban, los intubaban, y algunos de ellos fallecieron. Entonces eso ya prendió las alarmas, y empezamos a investigar qué era lo que estaba pasando. Habíamos nosotros mandado ya muestras del brote que había habido en Perote, ¿te acuerdas que cuando era Sí, Fidel? claro. Sí, claro. Con Hasta Fidel quiero, Herrera, claro, gobernador, claro. sí, le hicieron una estatua al niño que se supone que era el niño índice, pero la epidemia de Perote fue una epidemia chiquita de 45 niños, además todos, ninguno se puso grave. Pero mandamos las pruebas al CDC de Atlanta, es el Centro de Control de Enfermedades, que es nuestro verificador, digamos, de las pruebas. Pero no nos habían respondido. Entonces pedimos apoyo a Canadá después con otros casos, y entonces ya nos dijeron el 23 de abril del 2009, estamos frente a un virus nuevo, de origen animal, que es H1N1, pero no es el que ya conocemos, que es de fácil transmisibilidad, que se desconoce la letalidad y que no sabemos si le va a servir el oseltamivir que teníamos. Entonces, pues dije yo, bueno, pues aquí no nos vamos a esperar a ver qué pasa y a ver cuántos se mueren o a ver cuántos se ponen graves. Entonces tenemos que actuar como si fuera el H5N1. Entonces de inmediato le hablé al presidente Calderón y él me dijo, a ver, vente de inmediato. En la Secretaría de Salud pues está a 5 minutos de Los Pinos, sí, claro. Llegué rapidísimo, me pasó a la Biblioteca Vasconcelos y ahí él y yo me pasé como 45 minutos explicándole todo, él apuntando, él era muy cuidadoso, apuntaba todo y al final me dijo, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es, lo único que hay ahorita es distanciamiento social, o sea, suspender las clases y tratar de que la gente no salga de sus casas, lo que es la sana distancia Sí, de claro. ahora. Así es. Entonces, establecer eso, pero había que avisar a la OMS, a la OPS. Además, como era todo el Valle de México, había que reunirse con el gobernador después Del que Estado de el México, con claro, Estado sí. de México, con los Área secretarios, conurbada, sí, claro. todo eso. Entonces, dimos aviso ese día en la noche en el programa de la tele, el noticiero de las 11 de la noche. Y bueno, pues obviamente esto causó una convulsión mundial, por más que lo quiera suavizar, pues porque van a suspender todas las clases y qué es esta amenaza y ¿Qué de qué está se trata. pasando? ¿No? Entonces fue un momento complicado. Afortunadamente tuvimos muchas oportunidades y muchos apoyos. Primero, el Consejo de Salubridad General, que lo reunimos en 2 días, donde están los grandes expertos nacionales. Había ya un reglamento de la OMS y un protocolo de actuación, o sea, no era inventar, a ver qué vamos a hacer, aquí está lo que tienes que hacer. Teníamos la reserva estratégica, era 1.200.000 dosis, que rápidamente las convertimos en medicamento activo y las empezamos a dar y nos hizo el milagro, o sea, el medicamento fue extraordinariamente útil, el oseltamivir. Si las personas antes de 3 días de iniciados los síntomas iban con el médico, se curaban prácticamente todas. Y la otra cosa muy importante es que no nada más se curaban, sino que ya no contagiaban a los 5 días de haber tomado el medicamento. Entonces, esto nos permitió que a partir del 24, que ya estuvimos, bueno, el 23 que dimos la noticia, pero ya fue a medianoche, del 24 que ya estuvimos con el distanciamiento social o físico, lo pudimos suspender el 11 de mayo. O sea, fueron 3 semanas y hubo 5 días muy importantes del 1 al 5 de mayo, en donde solamente se perdió un día, digamos que era hábil, que era el 4, porque el 1 era viernes, sábado y domingo 2, 3, y el 4 el lunes y el martes 5, en donde el presidente, con el apoyo de todo el gabinete, les pedí que suspendieran también todas las actividades económicas no esenciales. Y ya con ese distanciamiento acelerado, frenamos todo y nos permitió el 11 de mayo reanudar las clases. Entonces mucha gente primero dijo es que exageraron en no sé qué, que no, pues no es exageraron, es que teníamos que actuar así mientras controlábamos y controlamos el crecimiento de la epidemia. Después esto fue creciendo, al cabo de un mes ya estaba esto en 120 países del mundo, en junio más bien, un poquito más, en 2 meses, y pues era ya una pandemia. Pero ya el mundo pudo aprender de lo que nosotros habíamos hecho junto con los gringos y los canadienses y sobre todo de la bondad y la utilidad de los oseltamivir. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy agotante,
De hecho, me hizo perder 10 kilos en 10 días. Sí, sí, no es para menos, digo, Dios mío, es estar de lleno 24 horas. Y la angustia y la tensión y yo como médico practicante, pues pensar que se fueran a morir 100,000, 200,000 gentes, pues no me dejaba dormir. Que al final de cuentas fueron de 1,316 casos, fallecimientos, y fueron 73,000 casos comprobados. Hicimos 500,000 de pruebas para que no hubiera dudas de lo que estábamos hablando y el comportamiento de la gente fue extraordinario. Y la otra cosa que también yo agradezco mucho fue el trabajo, la confianza de los secretarios de salud estatales y con ellos de sus gobernadores. Nunca perdimos el control, nunca se fueron por la libre nadie. Un par de gobernadores por ahí mandaron a hacer estudios a Estados Unidos a ver si estábamos diciendo la verdad. Ya cuando vieron que sí era cierto, pues ya mejor pusieron a trabajar en conjunto con nosotros. Caray. Y siempre la apertura que tuvimos, como cuando estuvimos en la Secretaría, de ayudar a todos los gobiernos, independientemente del partido político que fuera. Colores, pues sí, no son tiempos de definir colores, ¿no? Son tiempos de No, resolver y el todo problema a la es serio, ¿eh? ciudadanía. A los estados más pobres se les mandaba más dinero para que tuvieran mejor equipados sus hospitales y que nunca les faltaran los medicamentos. Entonces, realmente tenía yo muy buena relación con todos los ejecutivos estatales y con los secretarios de salud. Fueron 5 años padrísimos en la Secretaría de Salud finalmente y estaba yo en mi ambiente, ¿verdad? Ah, No, bueno, pues en fuiste agua un gran caliente. secretario. Fíjate que qué lástima que el tiempo nos corretea, aunque esto sea de YouTube, no, el tiempo también es nuestro enemigo. Y yo también fuiste un extraordinario secretario de Educación Pública, cosa que aunque fue un periodo de tiempo más breve por los tiempos del gabinete presidencial, pero pues también ese fue, yo creo, una gran tarea, ¿no? Sí, fue una experiencia muy, muy, muy importante, muy buena. También lo de la educación pues, ha sido mi vida. Conocer a la maestra Lester también fue una gran experiencia ¿Cómo y el no? poder Claro. trabajar en conjunto, el poder echar adelante todo el proyecto, el programa de las normales en México, en fin, el poder realizar las evaluaciones que se hacían para poder mejorar la calidad de la educación. Hubo muchas, muchas cosas y era más complicado porque eso está más politizado y ahí ya estás hablando de una gran cantidad de trabajadores de la educación y sobre todo estaba ya la CENTE, ya la coordinadora ya existía, Sí, aunque claro. no fue mucho problema porque la relación con la maestra siempre fue muy Era respetuosa buena. y Yo pudimos. tengo buena relación con ella también hasta la fecha. Mi abuelo fue maestro normalista. Cuando yo llego a Canal 11, ella me hace favor de mandarme una nota diciéndome que conoció a mi abuelo y de ahí tramamos una buena relación. Incluso hay una escuela en Iztacalco, en la calle de Coruña, Coruña número 8, que lleva el nombre de mi abuelo, Julio Divela Barragán, de una secundaria pública federal que don Miguel González Avelar, en honor a mi abuelo, en su momento mandó poner cuando mi abuelo murió. En fin, digo, es otro tema, pero son cosas que me vienen a la mente con gratitud Claro, y con la cercanía de la SEP, que también pues, es un sector muy padre. Oye, sí. José Ángel, para concluir nada más, yo te preguntaría un tema. Perdón, regreso un poquito a lo de la influenza. Ahora que estamos viviendo esta pandemia del COVID o de la COVID, eh, ¿qué pasa con lo de la vacuna de la influenza? ¿Sí puede haber riesgo de que de esto ahora sí que se junten y causen mayor problema para el país? Bueno, la vacuna contra la influenza ya existe. Ujú. Normalmente se hacían compras de 35 millones de vacunas para vacunar a los que la requerían, los niños de 6 meses a 6 años y los adultos mayores. Entonces, lo primero es que hay que, en cuanto se tenga iniciar el proceso, hacer como hacíamos en las Semanas Nacionales de Vacunación, 200,000 voluntarios que nos ayudaban para vacunar a todas esas gentes y ya tenerlos protegidos por ese lado. Ujú. Y la otra del coronavirus, pues sí va a haber que esperar, porque por más de que se quieran por intereses políticos decir que va a estar antes, ya la OMS fue contundente y se dijo desde ayer, no vamos a dar la autorización a ninguna vacuna que no cumpla las 3 fases y que no garantice seguridad. O sea, que vaya a ser más peligrosa y que no vaya a ser eficiente. Entonces, Claro. y lo dijo el director mundial, el de la OMS, que es muy probable que no sea hasta mediados del año que entra cuando tengamos
la otra vacuna. Así es que sí va a haber que lidiar probablemente con combinaciones de influenza con coronavirus, y también para los adultos mayores de 60 años y a los niños pequeños, el que se vacunen contra neumococo, que es otra vacuna que también se integró en el sexenio del presidente Calderón, porque lo que pasa es que la gente le puede dar una influenza que es moderada, pero si se le complica con neumonía, ahí es donde empiezan los problemas. Y la neumonía por influenza en general no es tan grave, porque el oseltamivir ya puede curarlo, pero si en caso que se sobrecontagie, sobreinfecte más bien dicho, por el neumococo, también haya una vacuna. Entonces, la prevención se puede lograr. Lo que hay que hacer es estar alertas, ir a vacunarse, no escuchar esas voces equivocadas de los antivacunas que no tienen ningún fundamento, y estar protegidos por si le da uno el coronavirus, porque habrá también que aislarse y seguirnos viendo con cubreboca. Eso no tiene ni vuelta de hoja, mientras ya la del coronavirus llega y se aplica allí sí aparentemente de manera universal a todos los mexicanos. O sea, tú sí eres de la idea de seguir las normas del cubrebocas y de todo esto por tiempo prolongado, no relajar la disciplina. Es correcto, es correcto. No hay que relajar la disciplina, porque aunque ya cada vez vamos a ser más las personas que ya hemos estado en contacto con el coronavirus, de todas maneras, la inmunidad de rebaño no se alcanza hasta que no se supere el 70% por lo menos de personas contagiadas. Y ahorita yo creo que estaremos en 15% cuando mucho, ¿eh? Caray, o sea, todavía falta un rato en esto. Falta un rato. Ah, qué querido José Ángel. Bueno, pues, oye, Sí, querido doctor, pues la verdad es que es un honor poder conversar contigo siempre. Tú sabes del afecto, la igualmente. admiración es de muchos años. Hemos dado batallas juntos, hemos convivido en diversos momentos, cada quien desde su trinchera. Pero este programa yo lo quería hacer para ti también como un reconocimiento a tu trayectoria, como un Gracias, homenaje, Julio. José Ángel. La verdad que eres un hombre muy valioso para México. Tu papel de secretario fue extraordinario, pero también todos los lugares en donde te has desempeñado nos has dado clases, ejemplo, siempre un hombre honesto, de una trayectoria impecable, brillante. Así que pues, muchas felicidades y te agradezco mucho que me regalaras esta conversación. No, pues gracias a ti, vamos, el honor que me haces, creo que los halagos es por la amistad que tenemos, y realmente lo único que hacemos es tratar de cumplir con nuestra obligación como ciudadanos y como seres humanos, ¿no? Esperemos al final llevar buenas cuentas al Creador para que no nos vaya tan mal. La verdad es que siempre ha sido una trayectoria muy digna. Salúdame a Gaby, tu esposa, por favor. Y desde Gracias. luego que pues a cuidarnos todos mucho, mi querido José Ángel, y gran gusto saludarte. Gracias, Julio. Te mando un gran abrazo y gracias por esta oportunidad. Al contrario, que tengas muy buena tarde y muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Bye. Gracias, José Ángel. Bye. Adiós. Adiós.